Mi nombre es Alejandra Torres, tengo 35 años y soy socia fundadora del bufete jurídico más respetado en defensa de derechos laborales del centro del país. Durante los últimos 12 años he ganado el 94% de mis casos, incluyendo 3 que sentaron precedente en la Suprema Corte de Justicia. Lo que mi familia no sabe es que la bibliotecaria, que vive sola con sus libros, es en realidad una de las abogadas laborales más temidas por las corporaciones mexicanas. Para mi hermano mayor, Diego Torres, soy simplemente su hermana solterona que perdió el tiempo estudiando en lugar de casarse y tener hijos como las mujeres normales. Diego es contador en una firma mediana de la ciudad y nunca ha perdido oportunidad de recordarme que su trabajo real es más valioso que mis fantasías legales. Alejandra, otra vez encerrada con tus libros, me gritó Diego desde la sala de la casa de mis padres. Era domingo por la tarde y yo había llegado a la comida familiar después de trabajar toda la mañana en un caso particularmente complejo. Tenía expedientes desperdigados sobre la mesa del comedor, preparando una demanda contra una maquiladora que había despedido injustificadamente a 200 trabajadores. Solo revisando unos documentos, respondí sin levantar la vista de las actas de despido que estaba analizando. Cada una representaba una familia destruida por la avaricia corporativa, pero para mi familia eran solo papeles aburridos. Papá, mira a tu hija. Diego se dirigió a mi padre con esa condescendencia que había perfeccionado a lo largo de los años. 35 años y sigue jugando a ser abogada. Ya debería buscar un trabajo real. Mi padre, un hombre trabajador que había construido su pequeño taller mecánico desde cero, suspiró mientras cambiaba de canal. Diego, tu hermana sabe lo que hace. ¿Saber qué? ¿Leer todo el día? Papá, las mujeres necesitan estabilidad. Alejandra debería haberse casado con Ramón cuando tuvo la oportunidad. Ahora mírala, sola, sin hijos, viviendo de fantasías. Ramón había sido mi novio universitario, un hombre agradable pero sin ambiciones que esperaba que yo abandonara mis estudios de derecho para convertirme en ama de casa. La ruptura había sido inevitable cuando él me dio un ultimátum, él o la carrera. Diego, cada quien hace su vida como puede, intervino mi madre, sirviendo más pozole en mi plato. Ella era la única que ocasionalmente me defendía, aunque nunca completamente. Mamá, no la defiendas. Alejandra necesita enfrentar la realidad. Nadie va a contratar a una mujer de su edad sin experiencia real en un despacho importante. Sonreí irónicamente mientras marcaba una cláusula abusiva en uno de los contratos. Mi falta de experiencia incluía haber representado exitosamente a más de 3.000 trabajadores, haber escrito 2 libros sobre derecho laboral que se usaban en universidades de todo el país, y haber sido invitada como conferencista magistral en Harvard el año anterior. Además, continuó Diego, sirviéndose más cerveza, ¿has visto alguna vez a una mujer argumentando en televisión en esos casos importantes? No, porque los casos serios los manejan hombres con experiencia real. Si él supiera que la semana anterior había ganado un caso contra una de las corporaciones más poderosas del país, que el fallo había sido transmitido en vivo por todos los noticieros nacionales, y que mi argumentación había sido elogiada por constitucionalistas de todo el continente. Pero Diego no veía las noticias jurídicas, solo los deportes. ¿Y qué vas a hacer cuando papá y mamá ya no estén?, preguntó con esa crueldad casual que caracterizaba nuestras conversaciones familiares. ¿Quién te va a mantener? ¿Tus libros? Mantener. La palabra me dolió más de lo que esperaba. Durante años había contribuido silenciosamente a los gastos familiares. Los préstamos para el taller de mi padre, las ayudas para los medicamentos de mi madre, los regalos para los hijos de Diego cuando necesitaban algo especial. Todo había salido de mis honorarios profesionales, pero nunca lo habían asociado con mi trabajo real. Diego, ya basta, murmuró mi madre, incómoda. No, mamá. Alguien tiene que decirle la verdad. Alejandra, tienes 35 años. Es hora de que madures y busques un trabajo real. Yo podría hablarte con algunos contadores conocidos. Tal vez puedas trabajar como secretaria o archivista. Archivista. Después de haber ganado casos ante la Suprema Corte, mi hermano me sugería trabajar como archivista. Gracias por la oferta, respondí guardando mis documentos. Lo consideraré. Era más fácil mentir que explicar que mi trabajo real había generado más ingresos el mes pasado que lo que Diego ganaba en todo un año. 2 semanas después,
Recibí una llamada que cambiaría todo. Era mi hermano, pero su voz sonaba diferente, tensa. Alejandra, necesito un favor. ¿Qué pasa? Tengo problemas legales. La empresa donde trabajo está siendo demandada por unos ex empleados. Dicen que cocinamos los libros para justificar despidos masivos. Mi corazón se aceleró. ¿Cuál empresa? Textiles Guadalajara. Yo solo soy contador, pero me están incluyendo en la demanda como cómplice. Dicen que manipulé los números para hacer ver que la empresa tenía pérdidas cuando en realidad tenía ganancias récord. Textiles Guadalajara. Conocía ese caso íntimamente. De hecho, era yo quien había presentado la demanda colectiva en nombre de los 200 trabajadores despedidos injustificadamente. Habíamos pasado meses investigando la contabilidad fraudulenta que había permitido a la empresa deshacerse de sus empleados más antiguos y costosos. ¿Necesitas recomendación de un abogado?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Sí, pero no cualquier abogado. Necesito al mejor. El caso es muy mediático, saldrá en todos los noticieros. No puedo permitirme perder. ¿Has hablado con algún despacho? Con 3. Todos me dicen lo mismo. El caso está muy bien armado por la parte demandante. Aparentemente, la abogada que los representa es muy buena. Una tal licenciada Torres. Casi me atraganto con mi café. Licenciada Torres. Sí, según dicen es una abogada muy agresiva, especializada en casos laborales. Ha ganado casos imposibles. Los abogados que consulté me dijeron que es prácticamente invencible en estos temas. La ironía era deliciosa y aterradora al mismo tiempo. Mi hermano necesitaba protección contra mí, sin saber que yo era su mayor amenaza. Diego, ¿estás seguro de que manipulaste los números? Yo solo hice lo que me pidieron. Pero técnicamente, sí, los números fueron ajustados. ¿Sabías que eso significaba despidos masivos? Mira, Alejandra, no me juzgues. Tú no entiendes cómo funciona el mundo real. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles. Como arruinar la vida de 200 familias para proteger las ganancias corporativas. ¿Qué vas a hacer? Voy a representarme a mí mismo en la audiencia preliminar. No puedo pagar un abogado caro y los públicos son inútiles. Además, ¿qué tan difícil puede ser? Solo es hablar frente a un juez. Mi hermano, que había pasado años burlándose de mi educación legal, ahora planeaba representarse a sí mismo en un caso complejo de derecho laboral. Diego, no es buena idea. El derecho laboral es muy técnico. Por favor, Alejandra. Son solo números y contratos. Yo manejo números todos los días. Y los contratos son solo palabras en papel. No es tan complicado como ustedes las mujeres lo hacen parecer. Ustedes las mujeres. Como si las leyes fueran diferentes para hombres y mujeres. ¿Cuándo es la audiencia? El próximo viernes a las 10 de la mañana. En el Juzgado Tercero de lo Civil. ¿Podrías acompañarme? Necesito apoyo moral. El Juzgado Tercero de lo Civil. Donde había ganado docenas de casos. Donde el juez Hernández me conocía bien y respetaba mi trabajo. Por supuesto te acompaño. Los siguientes días fueron surrealistas. Diego me llamaba constantemente para practicar su argumentación, pidiendo mi opinión sobre estrategias legales que eran fundamentalmente erróneas. Yo lo escuchaba con creciente incredulidad, dándole consejos sutilmente mal direccionados que no cambiarían el resultado pero que podrían hacer menos dolorosa su inevitable derrota. Alejandra, ¿crees que debería usar traje o algo más casual?, me preguntó la noche anterior a la audiencia. Traje definitivamente. Los jueces valoran la formalidad. ¿Y crees que debería ser agresivo o más diplomático? ¿Con respecto a qué específicamente? Bueno, la licenciada Torres aparentemente es muy inteligente, pero al final del día es solo una mujer. Si soy firme y no me dejo intimidar, probablemente se ponga nerviosa. Me mordí la lengua tan fuerte que probablemente me saqué sangre. Diego, te recomiendo que seas respetuoso con todos en la sala. Por supuesto, pero también necesito mostrar autoridad. Los hombres tenemos una ventaja natural en estos ambientes. Las mujeres se intimidan fácilmente. El viernes llegó con una claridad cristalina que parecía presagiar revelaciones.
Me vestí con mi traje más conservador, falda negra hasta la rodilla, blazer gris oscuro, cabello recogido en un moño elegante. Llevaba mi maletín de cuero donde guardaba la documentación completa del caso, incluyendo pruebas que Diego no sabía que existían. Llegué al juzgado antes que mi hermano y saludé discretamente al personal que me conocía. La secretaria del juez me sonrió. Licenciada Torres, ¿viene usted por el caso Textiles Guadalajara? Sí, represento a los demandantes. El juez Hernández la estaba esperando. Quiere revisar algunos precedentes antes de la audiencia. Pasé 20 minutos con el juez Hernández repasando los puntos más técnicos del caso. Era un hombre serio, con 30 años de experiencia, que había ganado su reputación por la meticulosidad de sus fallos. Licenciada Torres, este caso es sólido. La documentación que presentó es impecable. Los demandados no tienen defensas viables. Gracias, su señoría. Hemos trabajado muy duro para asegurar que cada detalle esté respaldado. ¿Quién los representa? Entiendo que el contador principal se representará a sí mismo. El juez alzó las cejas. ¿En serio? ¿En un caso de esta complejidad? Aparentemente sí. Bueno, será una audiencia interesante. A las 9:45 salí de la oficina del juez y me dirigí a la galería pública, donde me senté en la última fila como una espectadora más. Diego llegó exactamente a las 10, vestido con un traje que le quedaba mal y cargando una carpeta desorganizada. Lo vi saludar nerviosamente al personal del juzgado, claramente intimidado por el ambiente formal. Cuando mi abogado asociado entró representando oficialmente a los demandantes, Diego lo miró con una mezcla de respeto y temor. ¿Es usted la famosa licenciada Torres?, le preguntó Diego a mi asociado. No, yo soy el licenciado Martínez. Represento a la licenciada Torres en esta audiencia. ¿Dónde está ella? Presente en la sala, supervisando el caso. Diego miró a su alrededor confundido, buscando entre los asistentes. Su mirada pasó sobre mí sin reconocimiento, obviamente esperando ver a alguien que encajara con su estereotipo de abogada exitosa. El juez Hernández entró a las 10:15 en punto. Buenos días. Estamos aquí para la audiencia preliminar del caso número 2847/2023, Trabajadores de Textiles Guadalajara contra la empresa y sus representantes. Licenciado Martínez, ¿está presente su representada? Sí, su señoría. Señor Torres, entiendo que se representa a sí mismo. Sí, su señoría, respondió Diego con voz temblorosa. Muy bien. Procedamos con las alegaciones iniciales. Licenciado Martínez. Mi asociado comenzó a presentar el caso con la precisión que habíamos ensayado. Cada punto, cada precedente, cada pieza de evidencia había sido cuidadosamente estructurada para construir un argumento irrefutable. Mientras hablaba, escuché a Diego murmurar detrás de mí: esto es más complicado de lo que pensé. Su turno llegó después de 30 minutos de argumentación técnica impecable. Diego se levantó, ajustándose nerviosamente la corbata. Su señoría, la verdad es que no soy abogado, pero creo que hay un malentendido aquí. Continúe, señor Torres. Los números que yo manejé eran correctos según la información que me dieron. Yo solo hice mi trabajo como contador. ¿Está usted arguyendo que no sabía que sus reportes financieros serían usados para justificar despidos masivos? Bueno, sí sabía, pero... ¿Y sabía usted que los números eran inexactos? Diego sudaba visiblemente. Técnicamente, fueron ajustados, pero eso es normal en contabilidad. ¿Ajustados cómo? Se movieron algunas partidas para mostrar un panorama más conservador. El juez tomó notas meticulosamente. ¿Un panorama más conservador o un panorama deliberadamente engañoso? Su señoría, esto es muy técnico. Mi hermana siempre dice que el derecho es complicado, pero al final son solo palabras. Varias personas en la galería se rieron suavemente. El juez alzó la vista. ¿Su hermana estudió derecho? Ella cree que sí, pero nunca ha trabajado en un caso real. Solo lee libros y pretende ser abogada. Mi corazón se aceleró. Este era el momento que había estado esperando sin saberlo durante años. Mi hermana cree que puede ser abogada solo porque lee libros, continuó Diego,
ganando confianza con la risa de algunas personas. Pero casos como este requieren experiencia real, no fantasías de biblioteca. Cada quien tiene sus sueños, murmuré desde la galería, lo suficientemente alto para que mi voz llegara hasta el estrado. El juez Hernández se giró inmediatamente hacia mí, sus ojos iluminándose con reconocimiento y una sonrisa genuina. Licenciada Torres, qué placer verla. ¿Va a representar al demandante en esta audiencia? El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego se giró lentamente, siguiendo la mirada del juez, hasta que sus ojos se encontraron con los míos. El color desapareció completamente de su rostro. Buenos días, su señoría, respondí levantándome con la elegancia que había perfeccionado en cientos de audiencias. Sí, represento a los trabajadores demandantes en este caso. Excelente. Como siempre, espero una argumentación brillante. Caminé hacia el frente de la sala, cada paso resonando en el silencio absoluto. Diego me miraba como si fuera un fantasma. Su señoría, solicito permiso para asumir la representación directa de mis clientes. Concedido. Licenciado Martínez, puede tomar asiento. Me coloqué frente al estrado, abrí mi maletín y saqué una carpeta gruesa de documentos perfectamente organizados. Su señoría, durante los últimos 6 meses hemos documentado meticulosamente cómo el señor Torres, contador principal de Textiles Guadalajara, manipuló deliberadamente los estados financieros para justificar el despido injustificado de 200 trabajadores. La voz me salió clara, profesional, con la autoridad ganada en años de experiencia. En la periferia de mi visión, podía ver a Diego temblando. Tenemos registros de correos electrónicos donde el señor Torres discute específicamente cómo maquillar las cifras para hacer que una empresa rentable pareciera estar en crisis. Saqué las copias de los correos y se las entregué al secretario. Tenemos testimonios de exempleados de contabilidad que confirman que el señor Torres los instruyó para falsificar documentos. Más documentos, más evidencia, cada pieza del rompecabezas que había estado armando durante meses. Y tenemos, su señoría, las verdaderas cifras financieras de la empresa, que muestran ganancias récord en el mismo periodo en que supuestamente necesitaban reducir personal. El juez revisó los documentos con cuidado. Señor Torres, ¿tiene alguna respuesta a estas acusaciones? Diego había estado callado durante toda mi presentación, mirándome como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Yo no sabía. Alejandra, ¿realmente eres? Soy la licenciada Alejandra Torres, socia fundadora de Torres y Asociados, especializada en Derecho Laboral. Durante los últimos 12 años he representado a más de 3.000 trabajadores en casos de abuso corporativo. Pero tú solo lees libros. Leo libros de derecho, Diego. Específicamente, los libros que yo misma escribí sobre derecho laboral, que se usan en universidades de todo el país. El juez intervino. Licenciada Torres es una de las abogadas laborales más respetadas de México. Ha ganado casos precedentes en la Suprema Corte. Diego se sentó pesadamente, su carpeta desorganizada cayendo al suelo y esparciendo papeles por toda la sala. Su señoría, continué, solicitamos una compensación de 50 millones de pesos para los trabajadores afectados, más daños punitivos por la naturaleza deliberada del fraude. 50 millones, susurró Diego. Además, solicitamos que se presente una denuncia penal contra el señor Torres por falsificación de documentos y fraude. ¿Denuncia penal? El juez tomó notas cuidadosamente. Licenciada Torres, ¿tienen alguna propuesta de conciliación? Sí, su señoría. Estamos dispuestos a reducir la compensación a 30 millones si el señor Torres acepta su culpabilidad y proporciona testimonio completo sobre otros casos similares en la empresa. Señor Torres, ¿acepta usted la propuesta de conciliación? Diego me miró con ojos suplicantes. Alejandra, por favor. Soy tu hermano. En esta sala soy la licenciada Torres, representante de 200 familias que perdieron su sustento por sus acciones. ¿Acepta la conciliación, señor Torres? ¿Yo? Sí, acepto. Muy bien. Se levanta la sesión. Licenciada Torres, prepare los documentos de conciliación para la próxima audiencia. Gracias, su señoría. Mientras guardaba mis documentos, Diego se acercó temblorosamente.
Alejandra, podemos hablar. Licenciada Torres, corregí. Y sí, mi bufete se comunicará con usted para coordinar su testimonio. ¿Tu bufete? Torres y Asociados. Tenemos oficinas en 3 ciudades y un equipo de 25 abogados. Pero tú vives en ese departamento pequeño. Vivo en ese departamento porque me gusta la simplicidad. Mi oficina principal está en el centro, en el edificio corporativo Plaza. El edificio de 30 pisos. Ocupamos los pisos 25 al 28. Diego se sentó en una banca del pasillo, pálido y tembloroso. Todo este tiempo, cuando te burlabas de mi trabajo, cuando me decías que necesitaba un empleo real, yo estaba ganando más dinero en un mes que tú en todo el año. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque esperaba que algún día me vieras como tu hermana, no como tu competencia. Esperaba que te interesaras genuinamente en mi vida, no solo en juzgarla. Alejandra, lo siento mucho. Diego, arruinaste la vida de 200 familias. Disculparte conmigo no cambia eso. Los siguientes meses fueron transformadores para toda la familia. La conciliación se completó exitosamente, con Diego proporcionando testimonio que llevó a investigaciones adicionales y más compensaciones para trabajadores afectados. Mi hermano perdió su trabajo y tuvo que pagar una multa considerable, pero evitó la cárcel gracias a su cooperación. Encontró trabajo en una firma más pequeña, con un salario significativamente menor. Mis padres tardaron semanas en procesar completamente la revelación. Mi madre lloró cuando se enteró de todas las veces que había contribuido silenciosamente a gastos familiares. ¿Por qué nunca nos dijiste?, me preguntó una tarde mientras tomábamos café. Porque quería que me amaran por quien soy, no por lo que tengo. Siempre te amamos, hija. Pero ahora también te admiramos. Diego y yo tuvimos varias conversaciones difíciles durante su proceso de testimonio. La dinámica entre nosotros cambió completamente. Alejandra, ¿puedes perdonarme? Puedo perdonar al hermano que me subestimó. Me es más difícil perdonar al hombre que arruinó vidas por dinero. ¿Cómo puedo arreglar esto? Empieza por entender realmente lo que hiciste. Luego encuentra maneras de contribuir positivamente al mundo, no solo a tu cuenta bancaria. Un año después, Diego había comenzado a hacer trabajo voluntario con organizaciones de derechos de trabajadores. Nunca recuperó completamente su posición financiera anterior, pero encontró algo más valioso: propósito. En la última reunión familiar, mientras mis padres presumían con orgullo sobre sus hijas abogadas, mi madre había decidido que yo era suficiente para compensar no tener más hijas. Diego se acercó a mí. Alejandra, quiero que sepas que ahora leo las noticias jurídicas. Vi tu entrevista sobre el caso de la minera. ¿Qué te pareció? Que no entendí ni la mitad, pero que estaba muy orgulloso de que fueras mi hermana. Sonreí. Es un comienzo. ¿Crees que algún día podrías enseñarme algo sobre derecho laboral? Me gustaría entender mejor cómo proteger a los trabajadores, no cómo perjudicarlos. Me encantaría, Diego. Pero esta vez, vas a tener que estudiar en serio. Nada de que, son solo palabras en papel, punto. Rió nerviosamente. Prometo tomar apuntes. A veces la justicia llega de formas inesperadas. En mi caso, llegó cuando mi hermano necesitó protección contra la misma persona a quien había pasado años menospreciando. La ironía fue perfecta, pero la lección fue real. Nunca subestimes a las personas que amas, porque podrías descubrir que necesitas exactamente lo que ellas pueden ofrecerte.